Muy buenas, ¿qué tal todos y todas? Bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Soy consciente de que esta conferencia llega un poquito más tarde de lo que debería, pero como os comenté una vez por mail, es verdad que es absolutamente independiente de la exposición que ha tenido lugar en la Fundación Mafre. Hoy vamos a hablar del gusto francés, que es una oportunidad maravillosa para asomarnos a un arte que está absolutamente imbricado a la historia y la cultura española, pero que desde movimientos nacionalistas en el siglo XVIII se empezarían a promover, fruto obviamente del resultado tras la Guerra de la Independencia y todo lo que supuso la llegada de los franceses en esas fechas, pues marcó una lectura, una manera de minar, una forma de posicionar lo francés en el foco, la perspectiva de lo español muy particular. Y lo cierto es que sobre todo a lo largo del siglo XVIII nos encontramos con episodios fundamentales, artistas notables que, como os decía, forman parte de lo que fue el arte español. Así que es una maravillosa oportunidad para conocer un poquito más de nuestra historia a través de una colección de piezas exquisitas, magníficas pinturas, pero también obras y otro tipo de formatos plásticos. Pues solo espero que estéis dispuestos a disfrutar y que queráis acompañarme en este viaje. Comenzamos en unos instantes. Hasta el siglo XVIII, España había sido la potencia europea a batir. Pero durante mediados del siglo XVII, Francia empieza a arrebatarle el puesto. La estrategia del Rey Sol se basaría en dominar no solo la política, sino también la cultura. Y de hecho empieza a desarrollar una política de producción artística, asociando la creación a una serie de academias oficiales. En el año 1648 se inaugura la Academia Real de Pintura y Escultura. En 1666 la Academia de Francia en Roma. En 1669 la Academia de Música y Poesía. En 1671 la Academia de Arquitectura. Se va a marcar por parte de la corona una serie de normativas para controlar la producción, desde aspectos estéticos, por supuesto simbólicos y de contenido, y también en cuanto a calidad. Y de hecho esto va a ir acompañado de otra serie de normas. Se va a producir una prohibición de importar piezas extranjeras, sobre todo para potenciar el discurso y la manufactura francesa. Existe, por lo tanto, cierto cierre y desconexión de lo que se está produciendo en otros países, aunque Italia siempre va a ser un centro de atención, pero sobre todo es una manera de fomentar un arte francés que pronto va a ir ocupándolo absolutamente todo. Hasta el punto que, mientras que en España hablamos de siglo de oro y es un término que nos suena, en Francia en estas fechas nos asomamos a lo que se conoció como el Grand Siècle y de hecho va a rivalizar, aunque siempre se nos haya vendido, ¿no?, que Velázquez, Zurbarán, Murillo van a llevar la batuta casi de lo que sería el arte europeo. Pudimos ver, por ejemplo, hace tiempo en una exposición cómo miradas afines, hasta qué punto entre la pintura holandesa y la pintura española había más conexiones de las aparentes, que todo pasaba por Italia y bueno, pues que existieron también otros capítulos a los que ciertas naciones no han dado importancia, pero sí las tuvieron dentro de su propio territorio. Os propongo, para asomarnos un poco a esto, 3 piezas primeras. Veis en el centro un cáliz maravilloso de Etienne de Barbey, que se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Zugarramurdi, y que es una de esas piezas que pasa a contexto español gracias a la permeabilidad de la frontera, ¿no? En el siglo XVII, esa lucha hegemónica entre España y Francia, que llevaría a un aislamiento en cierto sentido, o eso pretendía el rey, no obstante se ve quebrado porque hay todo un intercambio cultural que se manifiesta en múltiples compras a través de espacios, ¿no?, y contactos transfronterizos.
Esta es una pieza marca de la ciudad de Bayona. Etienne de Barbey fue uno de los grandes plateros franceses y nada tiene que ver con los modelos españoles, que eran más austeros en decoración y estaban elaborados además con distintas técnicas, ¿no? La platería religiosa francesa fue uno de los más insignes capítulos de las artes decorativas de este país, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVII. Y acompañan esta obra otras dos piezas, una pintura de Claude Vignon con un San Ambrosio, sobre todo para que en una mirada rápida os fijéis, por ejemplo, en la técnica a la hora de trabajar los textiles, ¿no? Los brillos de las telas, esa factura también más agucetada, el tratamiento de la luz, el estudio de la mano, la paleta cromática. Tiene algo de casi velazqueño, podríamos decir, y mucho más interesante el San Juan Bautista de Pierre Mignard. Mignard fue un artista que sobre todo es conocido por, decirlo de alguna manera, ser el rival de Charles Le Brun. Existió en la Francia del siglo XVII una disputa conocida como la disputa del colorido, un verdadero debate estético más que encendido, y Simon Vouet, que es un poco maestro, está ligado a Pierre Mignard, fue un firme defensor del color, ¿no? De hecho, se inspiran en obras sobre todo de Caravaggio, en la parte más veneciana de Tiziano, frente al peso del dibujo de la línea que apoyaba Charles Le Brun. Lo cierto es que poco a poco el poder de Charles Le Brun fue disminuyendo y el nuevo superintendente del rey otorgó su protección a Pierre Mignard, este que se había formado, como os decía, con Vouet, que fue el primer pintor, por así decirlo, de la corte de Luis XIII, pasa también por Italia y se va fraguando una sólida reputación de retratista y de pintor religioso, bajo la influencia de artistas como Carracci, Reni, Domenichino, Francesco Albani. Regresó a Francia en el año 1657 y es ahí cuando se convierte en la gran sensación de París. Esta obra, este San Juan Bautista, fue encargado por Felipe de Orleans para su yerno Carlos II. Era una manera de darle las gracias por los óleos de Luca Giordano que el monarca español le había enviado. Y de hecho sabemos que el regalo le pareció tan hermoso al rey Carlos II que envió a Mignard las dimensiones de su gabinete con el fin de encargarle 2 cuadros para su decoración en la pieza de la torre. Parece ser que el proyecto nunca vio la luz, pero nos habla un poco de la importancia, repito, de esos canales abiertos, o bien por contacto transfronterizo, o bien porque en el fondo había un interés por lo que se estaba haciendo en el país vecino, y por supuesto por la vía más importante que fue la de los regalos diplomáticos. Fallecido Le Brun y fallecido Mignard, ninguna personalidad de envergadura dominaría la pintura francesa hasta la muerte de Luis XIV en 1715, ¿no? Donde el puesto de primer pintor, que había quedado vacante, sería ocupado por Antoine Coypel y por Louis Boulonnais, herederos de ese gran siècle que os comentaba al principio. Hubo una situación económica desfavorecedora, de verdadera incertidumbre, y fue así como, precisamente aprovechando ese vacío, se va poco a poco creando una nueva corriente donde artistas como Rafael, Poussin, ¿no? El dibujo, el diseño, darían paso a la influencia de Tiziano, de Rubens, de la exuberancia, el colorido veneciano y una nueva libertad pictórica y sensual. Este espacio, no obstante, que nos lleve a pensar que no hubiera nombres fundamentales. Después vamos a hablar de artistas como Vouet y por supuesto que hubo otros. Mirad el retrato de Luis XIII como rey de Francia, ejecutado por Philippe de Champaigne, que fue también otro de los artistas fundamentales. Es un retrato más de corte, bastante más severo, más serio. Y contaros la anécdota de que esta pieza se encontraba en el despacho de verano de Felipe IV, es decir, el mismo lugar donde estuvo colgado una pieza mítica como es Las Meninas, porque se lo envían desde corte francesa, puesto que Luis XIII iba a estar relacionado con la familia española al casarse con la hermana del rey. Esta no fue la única alianza matrimonial. Si pasamos de imagen, otra de las piezas que estuvo también colocada en ese despacho de verano fue este retrato ecuestre del delfín de Francia a los 3 años, es decir, el hijo
que María Teresa, hija de Felipe IV, había tenido con Luis XIV. Ya sabéis que esta alianza matrimonial sobre todo se crea para poner fin a la guerra de los 30 años y conseguir más apoyos para que se firmara la paz de los Pirineos, ¿no? Antes de entrar en lo que supone este retrato desde una perspectiva de la historia del arte, esta línea que hemos abierto nos lleva, por supuesto, a hablar de otro momento crucial para la entrada del gusto francés, que fue el año 1679. Carlos II, heredero de la corona de Felipe IV, se desposa también con una mujer francesa, María Luisa de Orleans. La nueva reina hará llegar a España desde Francia múltiples retratos de su familia para decorar su cuarto en el Alcázar de Madrid. Se llega a hablar de 21 piezas solo en la Galería de la Reina. Y eran cuadros de Mignard, de Rigaud, de Largillière, es decir, de algunos de los grandes artistas de aquel momento, protegidos por Charles de Brun o relacionados con Bouet. Esos recuerdos de familia, esos retratos de exaltación dinástica, se van a convertir en un modelo de referencia para la pintura española. Y de hecho, tras la muerte de María Luisa de Orleans, al no existir sucesión por parte de Carlos II, se le vuelve a desposar con otra dama francesa, que sería Mariana de Neuburgo, ¿no? Dejando a un lado la sobria etiqueta hispánica, aquí ya no solo entra la pintura, sino la moda, las pelucas, el empolvado, hay todo un nuevo paradigma estético y de idealización de la corte, frente a lo que sería el realismo velazqueño. De hecho, es aquí cuando llegan los falsos lunares o mouche. Ya sabéis que se vendían en cajitas de terciopelo y esta costumbre se mantiene en España hasta tiempos de Carlos IV, ¿no? Una de sus hermanas en la famosa familia de Carlos IV de Goya los lleva. Los trajes recargados de puntillas, los bordados, los recamados de oro, ¿no? Francia camina hacia la conquista cultural de España. De hecho, veis este retrato de Jean Nocret, comparad al joven Delfín Luis, que aquí tendría 3 años y unos pocos meses, con, por ejemplo, la imagen que realizó Velázquez del príncipe Baltasar Carlos. Son escuelas completamente diferentes, es una manera de ennoblecer y crear unos códigos de realeza muy distintos en cuanto a plástica. Felipe IV apostaba por la austeridad, el rigor, una imagen de sobriedad para la corona. Francia hacía todo lo contrario. Esto es el más puro clasicismo barroco francés, aunque dependiente del arte romano. De hecho, veis justo al lado una escultura mítica de François Girardon del Taller, que es el modelo en bronce. Luego se realizó en tamaño ya más notable. Creo recordar que el original estuvo colocado en la Place Vendôme, que fue dañado, que se restauró. De hecho, no sé si es ya copia la que hay en las colecciones del Museo del Louvre. Pero todos esos ecos a los emperadores romanos, los retratos ecuestres, están presentes, aunque sea esta la imagen de un niño. Parece ser que fue encargado por su madre y enviado, de hecho, junto al que os proyectaré en unos instantes. Aquí tenéis al delfín montado sobre un caballo negro, perfectamente o ricamente vestido, enjaezado, con un guardarropa bordado con los símbolos de el príncipe, ¿no? Aparecen las flores de lis, aparecen los delfines del trono de San Luis. Él lleva una lujosa casaca con bordados en oro, rematada con lazos rojos, y lo que se conoce como el cravat a la francesa, que es ese tocado de plumas que vais a ver también aparece con él en el siguiente retrato, donde da la mano, siendo todavía más pequeñito, a su madre María Teresa de Austria. Fijaros, por favor, lo que cuesta reconocer a María Teresa. O sea, es que aquí ya está absolutamente vestida la francesa, ¿no? Un traje de máscara en rojo, negro y plata. Lleva la máscara, de hecho, en su mano derecha, enfundadas por ricos guantes con ribete rojo, tocado de plumas en rojo y negro, perlas a modo de lágrima en el escote, en el remate del tocado, y el delfín aparece con faldones, ¿no? A corta edad, pero con el mismo tocado de plumas, a juego de hecho con el de su madre, solo que en otro color. Hay una transformación física y estética de la reina para adaptarse al país vecino, y este cuadro lo envía Ana de Austria, la hermana de Felipe IV,
y, como os comentaba, también estaría colgada en el despacho de verano, en el cuarto bajo de las bóvedas del Alcázar, es decir, en la pieza de la torre. Por tanto, como todas esas alianzas matrimoniales fueron espacios, territorios, vías, terrenos que permitieron poco a poco que esas elevadas fronteras de la estética, que en el fondo eran políticas, se fueran derrumbando lentamente y lo francés se adentrara en España. Asentado ya ese gusto inicial por lo francés, poco a poco hay una tendencia a ir coleccionando o dejándose influir por esas nuevas líneas estéticas. Y una de las piezas más especiales que nos permite asomarnos a esto es el Rapto de Europa, ejecutado por Simon Vouet, un artista que tiene obra en colecciones españolas, pero este Rapto de Europa es muy, muy particular. La referencia al mito, ya sabéis que Zeus se enamora de esta joven que es una princesa. Para más señas, una princesa fenicia de la que Zeus se encapricha, ¿no? Para conseguir aproximarse a ella y raptarla, se transforma en un toro blanco y se va mezclando con las reses que tenía el padre de la joven Europa. Y en el momento en el que ella le ve y se acerca a acariciarle el costado, ese toro aparentemente manso se sube en él, arranca a correr, recorre todo el mar a nado hasta la isla de Creta, llevando a Europa en su lomo, y ya allí revela su verdadera autenticidad. Y se dice que tras esa relación, Europa se convierte en la primera reina de la isla, ¿no? Le entrega el dios un collar hecho por Hefesto y una serie de regalos que reconocen esa pasión que han vivido juntos. Y de hecho es una excusa y un pretexto maravilloso, como os decía, no ya para recuperar un tema mitológico, que siempre era bien avenido en el clasicismo francés, sino para hacer una escena donde el erotismo, la sensualidad, la voluptuosidad, la presencia de desnudo y de hecho el detalle de la mirada que el toro dirige, y fijaros cómo se le cae literalmente la baba al contemplarla, pues son detalles que colocaban al espectador al observar este cuadro en un estado emocional determinado. Otra joya, porque no deja de ser un Fragonard y es un pintor también importante, es el Sacrificio de Calírroe, que este artista pinta ya por el año 1765. Estuvo en las colecciones de Manuel Godoy y cuando estas fueron incautadas pasan a las colecciones del Rey y terminan en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es su ubicación actual, en el año 1816. La obra de Jean-Honoré Fragonard es un ejemplo perfecto de la pintura de pequeño formato, del gusto refinado del siglo XVIII francés, ¿no? La gracia, la sensualidad, la creatividad. Era un artista notable. Con solo 20 años ya había obtenido la beca de pensionado en Roma y al volver de Italia se va ganando, pues sobre todo compitiendo, ¿no? En el Salón de París, el gusto y el reconocimiento de los conocedores más exigentes. El Sacrificio de Calírroe es una obra que le vale el ingreso de la Academia Francesa. El cuadro original medía 4 metros de largo y de hecho lo adquiere Luis XV, hoy está en el Museo del Louvre. Pero existe esta pieza que se entiende es un ricordi de esa obra, ¿no? Gira en torno a un pequeño fragmento que aparece en la descripción de Grecia de Pausanias, centrada en la figura de Coreso. Coreso era un sacerdote del rey Baco, del dios Baco Dionisos, que cortejaba sin éxito a la joven Calírroe. El dios Baco se enciende en cólera porque, entre otras cosas, los sacerdotes tenían prohibidos este tipo de actividades y entonces descarga una serie de desgracias sobre la población. Un oráculo anuncia que el castigo solo terminará con un sacrificio humano y pronto Caleso entiende que la víctima a la que se va a elegir es Calírroe, que se desmaya en cuanto sabe qué es lo que le va a suceder. De tal manera que ese sacerdote, enamorado perdidamente de ella, impulsado por la desesperación y el amor, que veis que son dos figuras que aparecen en escena irrumpiendo en el aire, se suicida para que haya así una víctima humana y su joven enamorada pueda mantenerse sana y salva. Parece ser
que, conmovida por la muerte de este religioso, la joven Callirhoe decide también suicidarse y se queda convertida en fuente. Es una obra que tuvo muchísima repercusión, hasta el punto que Diderot, que entre otras cosas fue también crítico artístico, hace un guiño y una descripción a esta pieza, y otros grandes le dedican también ciertas obras teatrales. Hay una tragedia, por ejemplo, que escribe Delafosse, hay una ópera con libreto de Roy y música de Destouches, es decir, inspira a otros artistas. Y si os dais cuenta, los guiños a la mitología no terminan aquí. En nuestra siguiente imagen veréis 3 piezas. Un desnudo de François Boucher, que es un dibujo exquisito a carboncillo y tiza sobre papel azul, que es más casi un estudio del momento del baño, el tocador, que era fundamental en la cultura francesa, y esto va a llegar incluso al siglo XIX, ¿no? El espacio íntimo donde te acicalabas, te preparabas para los bailes, las presentaciones en sociedad, un ambiente especial al que no todo el mundo podía pasar, ¿no? Pero quien cruzaba la puerta y participaba en ese momento del tocador, digamos que debía de tener cierta cercanía o proximidad. Esta no deja de ser una escena erótica, se está permitiendo al espectador colocarse en una situación de voyeur, ¿no? Casi siempre el centro de atenciones es una dama, fijaros qué diferente a la iconografía, por ejemplo, de Susana y los viejos. Pero también tenemos iconografía en La muerte de Lucrecia, de Pierre Joubleiras, o en el retrato de Madame Bouret como Diana, Jean-Marc Natier es en este caso el artista. Del cuadro que observáis en el centro no se conoce identidad de la dama, pero pudiera ser un pretexto, el tema, para poder representar a una mujer desnuda de cintura para arriba. En el caso de la pieza de Natier es evidente que la diosa Diana Artemisa era una de las favoritas de las mujeres francesas para, con la excusa de aparecer retratada como la diosa, poder mostrar más carne y más piel de la que en espacios sociales públicos pues podían, ¿no?, enseñar. Este tipo de cuadros terminaban al final en manos de amantes, cuando no de esposos, colocados en habitaciones privadas, lo cual encendía todavía más esa perspectiva de la contemplación. Y claro, al ser además Diana Artemisa una diosa asociada a la virginidad, con unos códigos de honor, ¿no?, muy férreos, o Lucrecia, máxima representante de lo que era la defensa del honor, ya sabéis que se suicida para quitar de su familia la mancha por haber sido violada, ella es la afrentada, pero es quien se quita de en medio, pues nos asomamos a ese juego un poco maquiavélico que os digo siempre, de cómo la belleza es desnudo, pero es contemplada desde una mirada que implica pecado, pero este pecado se ve limpia en el momento en el que tienes delante una obra de arte que permite que tu alma se eleve. Lo que sí que elevaba el alma y la espiritualidad, fijaros en nuestra siguiente obra, eran las piezas de temática religiosa. Cristo muerto llorado por 2 ángeles. Aquí tenéis una factura de ese artista que os he mencionado con anterioridad, que fue Charles Le Brun. Es un cuadro que se llegó a atribuir a Caravaggio. Sabemos hoy que es una obra de juventud de Le Brun, ¿no?, que fue protegido del cardenal Richelieu y del mismísimo Colbert, que desempeñaba cargos importantes dentro de la institución de la corona, ¿no? Sabemos también que fue un artista ligado a la Real Manufactura de los Ghibellinos, una de las grandes industrias artísticas dependientes de la corona. Y bueno, sé que puede chocar, ¿no?, escuchar que durante cierto tiempo se atribuyera a Caravaggio, pero si os detenéis en el patetismo, en el peso del dibujo, en la posición del cuerpo, puede haber referencias, ¿no? El tratamiento del claroscuro a mí me recuerda más casi a ese Caravaggio filtrado a través de Rivera que llega a Escuela Española que un Caravaggio puro y duro, ¿no? La ejecución es refinada, pero quizá hay más peso del clasicismo de Carracci o de Rafael, o la influencia clasicista de Bouet, porque es otro tipo de textura, otro tipo de pincelada, ¿no? Sobre todo si observas el bodegón, por ejemplo, que hay esa especie de armadura de un soldado que no vemos bien vigilando el cadáver de Cristo,
o esa especie de árbol que sale, que, no sé, yo le veo siempre un toque de estampa japonesa, ¿no? Parece ser que lo adquirió Carlos IV durante su exilio y que hay una copia en el Museo de Bellas Artes de Marsella. Hay otras piezas, como El descanso en la huida a Egipto de Jacques Stella, donde ves toda esa huella de Poussin en el peso del paisaje, pero como es una excusa, en este caso todavía mayor, ¿no?, que en un artista como Poussin o en Claudio de Lorena, la figura ocupa gran parte del escenario y ese revisionismo clásico incluso de episodios de los textos sagrados, ¿no?, cristianos, porque veis que de repente es como si María y José se hubieran detenido en una especie de vergel en medio de un jardincillo rodeado de cupidos. Ya que ha salido el nombre, Claudio de Lorena, ya sabéis que no puedo ser objetiva con él, otra de las piezas también insignes que ha habido en esta exposición es este paisaje con figuras clásicas de la colección de los duques de Cardona. Conozco poco de este cuadro, no os miento. Es cierto que Claudio de Lorena envió muchísimas obras a la España de Felipe IV, sobre todo porque contacta con él, el conde duque de Olivares, en el momento en el que este caballero quiere agasajar a su rey. Los ejércitos católicos han vencido en algunas de las plazas más importantes controladas por los protestantes holandeses. Eso hay que gritarlo al mundo, hay que volver a colocar a Felipe IV en el centro, rey planeta, y entonces el conde duque planifica ese regalo especial que es el Palacio del Buen Retiro, construido rápido y mal, pero más allá de la arquitectura y todas sus problemáticas, la decoración pictórica fue espectacular. Además de escuela española, ya sabéis, Velázquez, Zurbarán haciendo las escenas de batalla con un guiño histórico como puede ser la rendición de Breda o los trabajos de Hércules o la defensa de la bahía de Cádiz, se suman muchos otros. Tenemos a pintores del norte desarrollando bodegones y naturalezas muertas para espacios intermedios. Tenemos artistas italianos haciendo escenas históricas con guiños al pasado romano, gladiadores desfilando, y tenemos a los grandes de la escuela de Roma, Poussin y Claudio de Lorena, ejecutando lienzos de gran formato, o bien, en el caso sobre todo de Lorena, apaisados o bien verticales con paisajes místicos. Aquí no se identifica el tema y parece que no es ningún guiño a ninguna historia religiosa, pero es un Claudio de Lorena 100%. Veis que las figuras son diminutas, para él la narrativa es pretexto, de hecho en muchísimas ocasiones ni siquiera realizaba esas partes del cuadro y se embebe en todo el paisaje, la atmósfera, la luz, el movimiento de las copas de los árboles por el viento, el trabajar el movimiento del agua, los reflejos, ¿no? Uno de los grandes paisajistas que ha dado la historia del arte. Y dentro de este interesante recorrido, ¿no?, ya veis que poco a poco se va acentuando el gusto por lo francés, no solo entre los borbones españoles. De hecho, París va a empezar a ganarle la partida a la mismísima Roma y se va a crear una importante comunidad de artistas y artesanos franceses en diferentes naciones, entre ellas España, ¿no? Pues el dibujo es otro de los capítulos importantes. Michel II Cornell, que es descendiente de una dinastía de pintores, que se forma con Charles Le Brun y con Pierre Mignard, él toca las dos teclas, es el creador de este Apolo servido por las ninfas. Él también estuvo en Italia. En el año 1673 fue aceptado en la Real Academia de París cuando regresa de ese país vecino. Hay un abundante corpus de dibujos y de estudios muy precisos de figuras conectadas con su nombre. De hecho, es uno de los grandes dibujantes del París de 1680, 1670, referente para muchos artistas en ese contexto. Y este es importante porque se cree que probablemente está inspirado en un grupo escultórico del año 1666 que creó François Girardon y que era el ornamento principal de una de las grutas que había en Versalles. Veis que Apolo es el centro, Apolo es el rey sol y con él se distinguía, ¿no?, Dios sol, rey sol, con él se distinguía el mismísimo rey de Francia. Justo al lado tenéis una pieza de Nicolas de Platemontange, que era hijo de Nicolas, pintor de Amberes, que se forma con su padre y con su tío, Jean-Marie,
y que trabajó en varias obras reales como las estancias privadas de Ana de Austria en Val-de-la-Grace y del Delfín en el Palacio de las Tullerías. Veis simplemente por los estudios que pues dominaba también el ejercicio del dibujo. Pero más interesantes son las dos obras que os proyecto a continuación. La primera, de Antoine Coypel, es un ejemplo maravilloso de una técnica que él crea y desarrolla, que se conocía como el uso de los 3 lápices. Empleaba sanguina, piedra negra y tiza blanca, no blanco clarión, sino tiza blanca para hacer los realces. Entonces al final hay un efecto, tridimensionalidad, muy curioso, ¿no? Un trazo rápido, enérgico, composiciones en torno a marcos arquitectónicos que quedan aquí especificados, medallones en los ángulos, con una perspectiva espectacular del punto de vista que va a tener el espectador. Los techos franceses tras 1700, con el abandono de los casetones italianos, ¿no? Pues al final hacen que gane la pintura a favor de la decoración de esas grandes superficies pictóricas. Ella tenía experiencia trabajando para el duque de Orleans, que fue regente del reino durante el periodo de la minoría de Luis XV, y se cree que este es un boceto real para ejecutar un fresco, con la particularidad de que es una de las pocas decoraciones profanas que se conocen de este artista, porque una de las figuras que veis recostada en la nube sería una imagen de Venus, ¿no? Parece ser que la pintura ya ejecutada se montó en la sede de los Archivos Nacionales de París. Este boceto está relacionado con un techo de la Cancillería de Orleans. Luego habrían existido variables en torno a su ubicación. Y a la derecha tenéis una pieza muy curiosa de Jean Lepotre, que es un proyecto para panel ornamental con chimenea, ¿no? Forma parte de una serie de modelos que se publica en Grandes Chimeneas a la Romana, edición en París en 1663 aproximadamente, que se conciben como modelos para artistas y artesanos, ¿no? Que fueron circulando muchísimo por toda Europa, porque claro, la chimenea era el espacio principal de la casa y por lo tanto un centro para el desarrollo pictórico. El tema aquí narrado es la vida del soldado romano Mucio Escévola, que, queriendo demostrar su honor, puso la mano en el fuego. De ahí viene, parece ser, la expresión. Es uno de esos dibujos de modelo del repertorio decorativo, ¿no? En cierta medida, la inspiración francesa de la segunda mitad del siglo XVII, que llega hacia España también. Y sobre todo lo fundamental es que los franceses plantearon un cambio estético, porque al principio las chimeneas, sobre todo decoradas a la italiana, pues se extendía toda la decoración a lo largo de todo el lienzo de pared en el que se encontraban. Pero los franceses se centran en un solo cuadro central, por encima de la chimenea, ¿no? Enmarcada esta por relieves y molduras, no la pared entera. Y van creando un sistema de decoración fundamentado en la boiserie, que era todo el revestido en madera, y un parqué con mosaico. Entonces, bueno, son este tipo de aspectos, a veces que parecen menores, pero que van calando poco a poco y poniendo de manifiesto los rasgos propios del arte francés, que sobre todo en nuestro siguiente episodio parece que van a ganar cada vez más prestancia en España. Nos asomamos así a un momento fundamental en esa irrupción ya plena del arte francés en la corte de los Borbones. Claro, la tentativa de transponer a Madrid lo que Felipe V había conocido en Versalles no llegó a concretarse del todo, sobre todo por el matrimonio de este rey con Isabel de Farnesio. Pero ya hemos visto cómo la etapa anterior, aunque aparentemente más breve, empieza hacia 1700 y concluye hacia 1729, pues abrió la puerta a múltiples aportaciones, empezando por propuestas relacionadas con el Palacio del Buen Retiro, presencia de cuadros y retratos oficiales en espacios palaciegos. Es lícito considerar también que los modelos franceses fueron permitiendo la introducción de cierto clasicismo en las artes españolas, ¿no? Y modificando un poco los criterios de lo que luego Louis Michel Van Loo
que fue director y profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues iba a ir inculcando a los futuros alumnos, siempre chocando con aquellas personas de origen español. Y aquí se plantea un panorama muy interesante, porque Felipe V y sus sucesores estuvieron poco interesados en el barroco tardío español, ¿no? Había una propensión del arte europeo hacia el arte italiano y hacia elementos franceses. Había también identidades plenas como Goya y una especie de orgullo un poco vacío de defender el lenguaje español. En los tiempos de Isabel de Farnesio, la tendencia italiana se acepta por los españoles y poco a poco lo francés iba entrando en la dinámica europea como centro del buen gusto. Los jardines a la francesa, los retratos tipo de corte francesa, pero claro, un monarca como Felipe V al final tiene que dar una de cal y una de arena e ir permitiendo, aunque trate de controlar que lo francés esté presente en ese estado que él va a regir, pues que ciertos artistas españoles vayan a tener cabida y vayan a recibir encargos, ¿no? De esto nos habla muy bien una pieza que parece muy sencilla, que es este modelo para uno de los leones de la escalera de honor del Palacio Real de Madrid, que ejecuta Robert Michel. Ya sabéis que en la Nochebuena de 1734 hay un incendio, se cree que provocado, que acaba con el palacio que fue el Real Alcázar. Y entonces se va a levantar un palacio nuevo a la europea y esas obras las capitanean Yubarra y Sacchetti, ¿no? Pues bien, en la balaustrada de esa escalera de honor se solicita la presencia de dos leones, no del mismo autor. Uno lo va a ejecutar Robert Miquel y otro lo va a ejecutar Felipe de Castro. Esto es importante, ¿no? Esa alternancia, esa manera de poner fin a la guerra entre artistas franceses y artistas españoles. Este modelo luego está ejecutado en terracota. El león final se hace en mármol de Badajoz. Es un cuidado proceso preparatorio de evolución del diseño hacia el volumen. Y entonces, pues esas normativas de protección de artistas que en el fondo nacionales o que habían llegado también desde fuera, pero tenían conexión con las RABAPs, pues era la institución que garantizaba un poco esa alternancia. Ahora bien, donde sí que no se perdona la presencia de artistas franceses es en el desarrollo del retrato de corte. Felipe V lo tuvo francamente difícil, porque, así como su esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, no les gusta lo que hacen los artistas españoles. Tratan de atraer a la nueva corte de Madrid a autores franceses, pero estos se niegan porque aquello no es Versalles, no es tan refinado, los sueldos son menores, se les da habitación en un palacio terrible a sus ojos, que era el Real Alcázar, es decir, toda esa huella de la Austria que ellos no aceptan. Y uno de los pocos, porque durante cierto tiempo esto se fue solventando, encargando retratos oficiales desde Francia que llegaban a España, ¿no? Yacine Rigaud es una de las personas que provee de cuadros a ese nuevo palacio Borbón, ¿no? Pero de los primeros que llegan fue Michel Angoisse, aguerrido donde los haya. La primera reina, la primera esposa de Felipe V, llega a decir de él que pinta bien, pero no le resulta fácil captar el parecido. Y de hecho se le terminan quitando de en medio, es decir, no le envían fuera de Madrid, pero sabemos que Michel Angoisse se va a dedicar a partir de ese momento a desarrollar escenas mitológicas, paisajes a modo de veduta, con vistas panorámicas de diferentes zonas de España, con presencia de monumentos importantes, por ejemplo el Escorial, que eran, por cierto, un tipo de cuadros que a Felipe V le relajaban mucho. Decía que su contemplación le calmaba. Aquí tenéis, no podemos cotejar los rasgos, pero al que sería el futuro Carlos III, todavía siendo un niño pequeño. De Rigaud pasamos a Jean Ranc, que fue otro de los grandes maestros que viene a trabajar a España. Ya los reyes quedan más tranquilos, más a gusto, y de hecho este retrato de Felipe V, que pertenece a colección particular, no sé realmente quiénes son las dueñas o dueños, es exquisito.
Fijaros en todo el trabajo del terciopelo, los brocados, los brillos del casco, la textura, ¿no?, del fajín, luces y sombras en el apoyo de la mejilla, de la mano, los efectos del moiré, ¿no?, en esa banda azul que cubre su pecho. Jean Ranc fue uno de los artistas más aplaudidos dentro de la corte. Y el último de ellos, hay como una evolución, fue Louis Michel Van Loo, que os sonará por esa maravilla que es la familia de Felipe V. Pues aquí tenéis a María Antonia Fernanda de Borbón, que fue infanta de España y se la termina casando con uno de los miembros de la familia Saboya, si no me falla la memoria, pero que se encontraba en Cerdeña. En el cuadro de la familia de Felipe V aparece a la derecha, muy cerquita de su hermano, al que se casó con la Delfina de Francia, y de Teresa, que era la hermana favorita de Carlos III. Ella también es hermana de Carlos III, hija de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Mirad ese código: peluca entalcada, piel blanca, el tipo de vestimenta que hay que llevar, por supuesto los colores de Francia, azul, blanco y rojo, aunque ella ya era una infanta española, los mármoles, la presencia del jardín asociada a la virtud de la mujer, es decir, códigos de retratística del país vecino. Pero es que no es solo en la gran pintura donde se va a apreciar toda esa influencia de lo francés. Las sedas francesas fueron una de las piezas que hicieron perder la cabeza a los españoles. Diseños decorativos para salas de casas de campo, espacios ligados al mundo de la corte, con todo tipo de temáticas y elementos ornamentales, no solo vegetales, Hay decoraciones egipcias, chinescas, etruscas. Se creó todo un mercado de la seda. Abrirían prestigiosos comercios en Madrid, en la calle Mayor, en la Puerta de Guadalajara. Se mantendría correspondencia con fábricas francesas, serían directamente fabricantes franceses quienes hacían llegar estas ricas telas, cambiando todos los años la paleta de colores: el azul wetwood, el amarillo escarolado, el blanco leche, el punzó o rojo vivo, el guirnal de malva, ¿no? Hay toda una evolución estética para que el mercado nunca se vea saciado. Y de hecho sabemos que el mismísimo Van Loo creó una empresa para la importación de tejidos conocida como Berger Van Loo y compañía, ¿no?, que iba recibiendo material desde las manufacturas de Lyon, otra empresa como La Salle y compañía, y la creación de la Real Fábrica de Sedas de Talavera y la Real Fábrica de Sedas de Valencia, ¿no? Fijaros en el cuadro central, esa manera de posar, ese tipo de ambiente, es también muy francés el que aparece en la lectura, pero seguro que los ojos ya se han ido al brasero de Antoine Rarriot. Este brasero fue un encargo de la corte española y lo interesante es que responde a un modelo de tipo clásico, cuyo cuerpo para las brasas y los humos es de forma circular y aparece sostenido por 3 águilas con las alas plegadas, que apoyan a su vez sobre 3 patas de caballo decoradas con relieves de roleos y hojas de acanto. Bajo esta especie de templete, una figura femenina a la griega, ¿no?, que está sentada sobre un podio decorado con relieves que hacen pensar que este autor o bebe de modelos de la antigüedad o estuvo conectado de alguna manera con las excavaciones del templo de Isis en Pompeya, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, ¿no?, porque la decoración es o está directamente bajo el influjo de esa obra, ¿no?, rescatada por el mundo de la arqueología. Es una pieza riquísima en decoración, absolutamente fina, y nos habla de un autor, pues eso, conocedor de los modelos de dibujos arqueológicos. Estos son algunos ejemplos de las numerosísimas piezas de artes suntuarias, artes menores, que se guardan en colecciones españolas o que están relacionadas con sitios reales. Otro de los grandes episodios fueron los relojes. Sabes que Carlos IV tenía tal afición por la relojería que se le conocería como el rey relojero, ¿no? Y ahí hay una hegemonía francesa.
porque eran los grandes maestros en la fabricación de relojes, máquinas horarias perfectas, con ricas cajas de bronce, de mármol, de porcelana. De hecho, Louis Goudon, que fue uno de los grandes relojeros, sabemos que fue agente personal del rey. Compraba y suministraba a Carlos IV, que llegó a gastar en algunas compras más de 216.000 reales de vellón, que era una cifra desorbitada, ¿no? Mesas, bronces, escopetas, todo tipo de objetos de ostentación para lugares como el Gabinete de Platino, la Real Casa del Labrador, pues fueron creadas en Francia o por artistas franceses en Madrid. Otro de los grandes episodios, la miniatura. Aquí tenéis a María Luisa de Borbón paseando con su hijo, el infante Francisco de Paula. Ya sabéis que se decía que era hijo de Manuel Godoy, que es un gouache sobre hoja de marfil, ¿no? Y presencia de cobre dorado y esmalte, que alude a la miniatura, a la que haremos luego mención hablando de una de las grandes pintoras de miniatura. Pero eran objetos más pequeños, súper elaborados, de gusto refinado. Y dos obras maravillosas. La que tenéis un poquito más arriba, de Diguc, creedme, porque es lo que veis en el pie de foto, un proyecto para chalet, para el Palacio de Aranjuez. Estaba inspirado en la aldea de María Antonieta, del Petit Trianon. Era un proyecto para una cabaña de recreo en esos jardines de Aranjuez, aunque al principio fue propuesta para las primeras casas del Labrador y era un juego de ostentación, ¿no? Al exterior tú veías una construcción pues como una especie de fonda, hospedería, ¿no? El tejado a punto de caerse, pero no, todo estaba muy bien planificado porque estaba inspirado en los dibujos de Diguc, pero el arquitecto al que se había escogido para llevarlo a cabo fue Isidro González Velázquez. Y una vez cruzabas el umbral de la puerta, todo era ostentación. Las mejores sedas, rasos, objetos de lujo, bueno, este tipo de juegos que gustaban tanto, ¿no? A los nobles de aquella época y que de alguna manera se podían encontrar también en los jardines de El Capricho, por ejemplo. Y el mismo formato, rectangular y apaisado, pero una escena distinta de un autor diferente, de Fontaine, que es esta imagen de una feria. Las ferias tuvieron una grandísima importancia en la vida pública del pueblo francés. Eran fiestas convencionales que se organizaban desde la Edad Media, casi lugares de peregrinación, ¿no? Porque allí se podía tomar café, asistir a obras teatrales. De hecho, veis en el pórtico que queda al fondo hay una representación teatral. Eran también zonas donde comerciar, comprar, vender con puestos ambulantes, a las que acudían gentes de distintas clases sociales, ¿no? Un espacio crucial para el comercio y también para la venta artística. Entonces, en una Francia en la que poco a poco las academias habían ido reconfigurando el escenario artístico, donde pareciera que ya no había lugar para poder comprar un cuadro de otras dimensiones, con otros temas, a otros precios, por ese control, ¿no? Entre otros, el conde de Anguillière, que fue director de Le Bâtiment de Roi, de Luis XVI, y que desarrolla, sí, en cierto sentido, una nueva pintura para un público exigente, ilustrado, relacionado con las élites, pues las ferias eran espacios mucho más libres para poder adquirir otro tipo de obras y donde también se iban a ir modificando los gustos y estilos más encorsetados y más férreos. De hecho, esto que os estoy narrando se escenifica muy bien en nuestras dos siguientes obras. La primera es el retrato de Luis XVI, esposo de María Antonieta, creado por Antoine-François Callet y que forma parte de las colecciones del Museo Nacional del Prado, ¿no? En 1793 se efectúa la ejecución pública del rey, meses después de María Antonieta. Resulta absolutamente traumática para la monarquía española. Y esta es una obra que alcanza la idea de mito. Es el original, porque existen copias inspiradas en esta. Pero este, que es el original, el rey se lo regala al 9º conde de Aranda, que era el embajador español en París, ¿no? El marco, de hecho, que también es espectacular,
Es original y aparte se le regaló al embajador una vajilla de porcelana de Sèvres con 393 piezas con fondo azul real. Está ejecutado en el atelier del pintor el rey Possó personalmente, entonces veis toda la parafernalia, cortinajes, escudo en bronce, el trono, la columna de mármol, la corona, la mano de Luis de Francia. Por supuesto que él lleva colgado el collar del Saint-Esprit, el Espíritu Santo, que es una de las joyas más importantes de la corona francesa. La otra cadena que vemos, no así el colgante, sería el toisón. Y fijaros que además viste el armiño, la suela roja, que es un símbolo de los Borbones, ¿no? Y ahora pasamos al siguiente retrato de Lemonnier, que es de una belleza y que además, no sé a vosotros o a vosotras, pero a mí me recuerda bastante a la obra de los duques de Osuna de Goya. Esto tiene su sentido, porque ya hay también una influencia del retrato británico en el concepto del retrato de familia. Ella es doña María de los Dolores, Leopolda Cristina de Toledo y Salm, es decir, duquesa de Beaufort-Espoten, hija del 12º duque del Infantado, que se desposa con el 10º duque de Osuna, y que en un viaje hacia Francia solicita este retrato, ¿no?, dentro de lo que serían las nuevas tendencias de ese retrato familiar. Ojo, que no todo dependía de lo británico, porque la publicación del Emilio de Rousseau, en ese texto se exponía la necesidad de la implicación de los padres y las madres en la educación de sus hijos. Fue fundamental, esa sensación de familia, esa sensación de cercanía. El niño, que fue el conde de Beaufort, Pedro, muere muy joven. Veis que se aproxima a contarle algo a su madre, una especie de susurro. La hermana, María Francisca, que sería heredera y que lleva una naranja en su mano, ¿no?, heredera de todos los títulos nobiliarios, perdón, es ella, es María Francisca la que se desposa con el 10º duque de Osuna. Pues nos habla de esa proximidad, ¿no?, esa calidez, esa ternura que va a empezar a aparecer en el retrato. Y estos eran códigos que se movían un poco fuera de las academias, no dentro de los retratos oficiales. Pero si hay algo que cambió, ¿no?, en cierta forma la pauta de lo francés, fue el cambio político. El estallido de la Revolución Francesa afecta a muchísimos parámetros, la moda, me refiero artísticamente hablando, el concepto un poco también de retrato y su devenir y desarrollo hacia la cultura imperial que giraba en torno a Napoleón Bonaparte es determinante y se va a apreciar también en toda una serie de obras. La que tenéis arriba es el águila naval que formaba parte o remataba el estandarte de la Marina Imperial Francesa. Fue tomada del navío Atlas en mayo de 1808, cuando las tropas del régimen de infantería provincial de Orense abordan y apresan esa nave. Ni que decir tiene que esto es un emblema ligado a la herencia de Roma y de Carlomagno, ¿no? La emblemática imperial, elaborada por Napoleón durante la fundación del imperio, se inspiraba en todos estos códigos y de hecho existía una ceremonia de la distribución de las águilas. Era un importantísimo símbolo, un emblema y señal del conocimiento de todas aquellas iconografías y alegorías del pasado. Esta versión se ejecutaba para los estandartes de la Gran Armada, así que arrebatarla era un símbolo también de victoria. Y todavía más importante, el hacerse con una máscara mortuoria de Napoleón, porque no es un retrato convencional. Tiene un añadido de valor simbólico y legendario de carácter casi mitográfico. ¿Cómo se hizo? Parece ser que el cirujano Francesco Anton Mordi, a partir de un molde sacado del rostro del difunto Napoleón con colaboración de Madame Bertrand, que era la esposa del mariscal del palacio, saca las secciones correspondientes a ciertas partes del rostro. Y este se reconstruye en Francia por un cirujano corso que completa la forma del cráneo, la parte inferior del mentón, el cuello, las zonas laterales de las orejas, partiendo de retratos existentes de Napoleón. Pero ya os digo que tenerle era prácticamente haberle vencido.
Otra maravilla que os pongo acompañada de una obra de Flaugier, por Flaugier, no es por él, sino para que veáis la diferencia, ¿no?, de calidad. A la izquierda un dibujo de Dominique Ingres donde aparece el príncipe Akil Murad y es abuela pluma, pero fijaros cómo encaja a la perfección absolutamente todo. A la derecha tenéis una obra de Flaugier donde aparece retratado José I, José Bonaparte, Pepe Botella, hermano de Napoleón. Este caballero, que debo decir fue una jugada inteligente, va a exponer esta obra en la audiencia de Barcelona con motivo de la ceremonia del juramento de fidelidad al nuevo rey. Pero decide no posar delante del artista. Entonces al pobre Flaugier le llega un grabado a partir del cual tiene que trabajar. Claro, el rostro es más esquemático, es una fórmula como más modesta y un parecido relativo, y sobre todo es que es una pieza mucho más hierática y más inexpresiva, pero no fue culpa del artista, ¿no?, sino del sistema a través del cual le proveen de la imagen para poder conseguir un retrato hecho en estudio. Muchísimo más delicado, y donde también se aprecia esa influencia y gusto francés, es este retrato de María Elena Palafox, marquesa de Ariza, ¿no? Ella está relacionada, es hermanastra del duque de Alba, el 14 duque de Alba, ¿no? Es hija de María Teresa de Silva y Palafox, que se desposa con el 8º marqués de Ariza. Bien, igual que su hermanastro, gustaba de viajar por Europa, ¿no? Llegar, por ejemplo, a Italia, donde eran acogidos en el círculo artístico de su tía abuela, la condesa de Albany. Y de hecho vemos que es un canto a la cultura, al refinamiento, al romanticismo clásico, al viaje asociado al Grand Tour, una imagen sofisticada, casi del ocaso, ¿no?, de esta tendencia a ir a Italia y todo lo que esto implicaba. Veis al fondo algunos hitos de la ciudad florentina, la cúpula del Duomo, vemos el campanile. Sabemos que Fabre, el artista, era un gran admirador de los paisajes de Claudio de Lorena y también un trabajo de la atmósfera, de la naturaleza. Es una pieza sofisticada que responde a lo que se llamaba el nonchalance, que eran los modelos de posado, ¿no?, para el Grand Tour junto a un paisaje poético. Como curiosidad os diré que está sentada, os la marco, está junto a esta pirámide de la Castiene, que fue una estructura levantada en 1796 con función de nevera. Que nos sorprenda, en Babilonia ya se transportaban bloques de hielo desde las altas montañas a las bases de los palacios, donde a modo de cámara refrigeradora pues solía tenerse para refrescar las bebidas, ¿no? Pero veis que ya va ataviada la estola, con elementos más orientales, el tipo de sombrero, el vestido de corte neoclásico. La moda también fue una de las grandes influencias de Francia, tal y como podéis ver en los siguientes vestidos de dama y caballero. Media Europa estaba fascinada, quería estar al día con las últimas novedades de los grandes ateliers de los maestros de la costura franceses. Lo que veis es un vestido de corte neoclásico, que solía hacerse en sedas, muselinas, ¿no?, buscando la transparencia, que se pudieran entrever las formas de las damas, y entonces luego, para cubrir un poquito, se ponía la chaqueta Spencer, que ya está ligada a la moda inglesa, era el complemento perfecto para ese vestido vaporoso que revelaba la forma del cuerpo de la mujer, ¿no? Este tipo de trajes se lleva ya sin pelucas, sin corsés, sin miriñaques, son trajes más cómodos, más sencillos, y esa evolución viene dada también por el estallido de la Revolución Francesa. En el caso de ellos, la chupa o casaca, con un bordado floral muy elegante, chaleco largo y el calzón, luego se acompañaba con las medias y los zapatos de villa generalmente. Y veis aquí también, por poneros otro tipo de piezas bajo influencia francesa, las vajillas. Sèvres fue uno de los grandes centros de producción. Esta es una vajilla de paisajes que se crea en Sèvres y se vende a la corona española, se cree, o se adquiere en la tienda de antigüedades de Pierre Isidore Laroche y Émile Augustin Pamiers. La compran o termina en las manos de Carlos IV y de María Luisa de Parma.
Sabemos que esta pareja real también recibieron de Luis XV, el abuelo de María Luisa de Parma, una vajilla de la Manufactura Real de Porcelana de Sévares que tenía un fondo blanco, caolín, y aparecían entrelazadas sus iniciales, la C y la L, con adornos vegetales. Pero en esta sobre todo se desarrollan paisajes, guiños, ¿no?, a la España monumental. Hay, por supuesto, también coleccionismo en cuanto a vajilla de cristal. La cristalería de Fernando VII, una de los conjuntos más importantes fue el conocido como la de los caramelos, porque llevaba en la superficie cristales tallados de color topacio a modo de cabujón, sobresalían como si fueran caramelitos, ¿no? Para las bodas de Isabel II y María Luisa Fernanda hay encargos de vajillas de cristal, lámparas, candelabros. Sabemos que el duque de Montpensier, que es el esposo de María Luisa Fernanda, regala a su esposa un complejo aderezo de joyas en zafiros y brillantes con presencia de cristal, simplemente para que sepáis que hay otro tipo también de lenguajes y de formatos. Pero, curiosamente, va a ser uno de los capítulos más desprestigiados por la academia, el retrato, el que se va a convertir en un canal de continuación de esa irrupción ya absolutamente fraguada y enraizada de lo francés en la cultura europea, en la cultura española, asociándolo siempre al buen gusto. El retrato fue capaz de superar los códigos tradicionales de representación, adaptarse a las formas, a la demanda pública y privada de una clientela cada vez más amplia y más diversa, de convertirse en un género moderno, ¿no?, ser una herramienta no solo al servicio del poder, sino también del afianzamiento social, de la importancia intelectual o política por parte de otra serie de cargos. Y uno de los grandes ejemplos, una joya, es el retrato que pinta Édouard Odier de Eugenia de Montijo montada a caballo. Esta pieza se convirtió en un verdadero mito. Fijaros que no fue exhibida públicamente, porque habría generado un verdadero torbellino, pero aún así la historia corrió como la pólvora y hubo una difusión de la imagen a través de reproducción litográfica por todo París. Porque hay una anécdota que cuenta que una mañana Martinet, entrando en el atelier, divisa, subida sobre un caballo de madera, vestida de amazona con unos leotardos que moldeaban sus exquisitas formas, a una joven de notable belleza. A pocos pasos, instalada confortablemente en un sofá, una dama anciana que leía, ¿no? Él no conocía a estas personas, solo notó que la joven tenía un magnífico cabello de un rubio ardiente con reflejos dorados. Esta visión, cuentan las crónicas, adorable de belleza y juventud, le impidió trabajar. Terminada la sesión de posado, la graciosa modelo saltó ágilmente a tierra, descubriendo, no obstante, bajo el largo traje de amazona levantado, la pierna más bella del mundo. Embargado por la perfección de las líneas, el artista no pudo evitar gritar: «¡Oh, qué hermosa pierna!». «Ya lo creo», dijo la dama mayor, «mi hija está muy bien hecha, y si no estuviéramos en una situación de fortuna respetable, podría ganarse perfectamente la vida posando en ateliers». Cuando volvió su amigo Odier, el pintor, trastornado por el recuerdo de esta sesión, le preguntó quiénes eran esas damas. «La señora de Montijo y su hija», replicó Odier. Claro, la figura de Eugenia de Montijo para la Francia y el París de aquellas épocas era una verdadera perita en dulce, porque representaba todos los tópicos que Francia buscaba desde la salida de los franceses tras la guerra de la independencia, ¿no? Ella decide posar como una amazona activa, como una mujer independiente, en una época en la que se llega a defender que el temperamento femenino imposibilitaba a las mujeres incluso para manejar un caballo. Y aquí la tenéis aguerrida ella, montando sobre ese corcel árabe enjaezado con todo tipo de adornos propios de la zona sur y vestida ella, de hecho, con traje cordobés. Fijaros qué diferencia con el retrato de Isabel II que hace François Gabriel Le Paul, un artista al que se llega a acusar de aceptar un elevado número de encargos en detrimento del parecido y la vivacidad de las figuras, ¿no? Porque parece estar más interesado en la vestimenta, la escenografía, que se llega a decir que es un decorador, no un gran artista, ¿no?
porque sí, tienen mucha calidad los tejidos y los adornos, pero ya el parecido físico es otra cosa. De hecho, una de las características de la reina Isabel es que tenía los ojos azules, y aquí la veis absolutamente castaña. No sabemos si es que ella tampoco posa para el pintor y se está tirando de grabado, como en el caso de José Bonaparte, pero el caso es que se criticó bastante más allá del traje blanco, los volantes, el encaje, las perlas de lágrima, la capa de armiño, ¿no? La mano sobre el cetro, el retrato de la dama. Ahora bien, a la que no se le pasa ni un solo matiz es a la obra de Ernest Hébert, que veis justo al lado. Ella es Julia Fernanda Dominé y Desmessières, es decir, la 10ª marquesa de Jabalquinto. Una dama que brilló con luz propia en los salones de Madrid, sobre todo en ausencia de la reina, porque esto no dejaba de ser una comitiva de cortesanos, que era viajera, aficionada a descansar en Biarritz. De hecho, se dice que es una especie de aura que habita en la capital. Pero bueno, una mujer valorada, aplaudida y de cuya belleza se habló muchísimo. Este cuadro que pinta Ernest Hébert se presentó al Salón de 1872 y recibe durísimas críticas. Primero, porque la postura de la retratada es exactamente idéntica a la de muchas de las damas de otros de sus retratos. Pero sobre todo por la forma en la que retrata a la dama. De hecho, se cuenta que cuando se expone en el salón, la mismísima princesa Matilde no ocultó su opinión y llega a decir que no podía juzgar el parecido de la modelo a la que no conocía, pero que lo consideraba un retrato excesivamente efectista. Bueno, la cosa no quedó ahí. Hay uno de los críticos que llega a decirle: señor Hébert, ¿qué es esto? ¿Una muerta, una aparición, un espectro? Sobre un fondo muy realista de cuero de Córdoba, la marquesa, vestida de blanco y con una diadema en la cabeza, regresa con la apariencia líquida del fantasma del padre de Hamlet. Sus rasgos elegantes y puros se descomponen ya como los de una visión con el primer rayo del día. Deteneos, va a desaparecer. Ya se derrite sobre el sofá de tono verde agua, se licúa. ¿Hasta dónde ha llegado el señor Hébert, Dios santo? Hasta la diadema que corona a la marquesa, todo es falso en este cuadro fantasma. Es la apoteosis de la enfermedad, es el triunfo de la anemia. Bueno, a pesar de todas estas críticas, los propietarios tuvieron la obra en alta estima. Sabemos que llegó a producirse una copia en pequeño formato, más reducida, del original para exhibirla en su villa de Biarritz, y allí algunos visitantes hablaban de una mujer parecida a las figuras de Botticelli, rebosantes de distinción y de nobleza. Bueno, yo diría que ni caló ni 7 pelucas, ¿no? Como cuenta el refrán. Por supuesto que hay también otras técnicas y otros tipos de retrato. Os pongo a la derecha simplemente porque la contempléis, porque es bellísima esta obra de Viguero de la pequeña Ofelia, ¿no? Un tipo de pintura que casi conecta con el realismo, y sobre todo, más importante, la pieza de Sophie Liénard. Sophie Liénard fue una artista muy demandada por la aristocracia española. Se conservan numerosas obras en colecciones públicas y privadas. La mismísima reina Isabel II fue asidua a su trabajo. Y en cierta medida es una de las grandes artistas que permiten que la miniatura perviva. Fue gracias a las mujeres. Su ocaso tras la llegada de la fotografía, y sobre todo el empezar a pensar que era un género menor, pues les permitía acceder a ese formato. Y, por ejemplo, Gabrielle de Villemont-Chardon fue fundadora de una escuela para jóvenes artistas, mujeres todas ellas, especializadas en la miniatura, ¿no? Sophie Liénard tuvo un estudio en París, clientela de la altísima aristocracia española y francesa. Y, de hecho, es gracias, como os decía, a artistas como ellas que esta técnica no se pierde, porque la miniatura durante tiempo fue un género pictórico muy valorado, muy prestigioso en Inglaterra, en Francia, en el resto de Europa, ¿no? Con características propias. Probablemente tenga relación con este valor el hecho de que en origen hubo grandísimos miniaturistas involucrados en la creación de la Academia Francesa de Pintura y Escultura. Se llegan a formar allí artistas de miniatura durante la segunda mitad del siglo XVII. Y después de ser un arte cortesano será un arte burgués, hasta que ya os digo queda eclipsado por la fotografía. Pero técnicamente no es nada fácil de ejecutar. Existía
Miniaturas sobre plancha de cobre, miniaturas sobre vitela, miniaturas sobre marfil. Muchas veces había que blanquear el soporte, desengrasarlo con hiel, sobre todo en el caso de la vitela, ¿no? Pulir la piel con navaja de afeitar, dar rugosidad con polvos de piedra pómez, untar con zumo de ajo para que se adhieran los colores, ir haciendo las carnaciones y los efectos de luces y sombras con punteado, reservando el blanco de la superficie y empastando el resto con óleo, es decir, una mano ducha para ejecutar ese género que ya cuando cae en manos de las mujeres se considera menor. Hubo otras damas que por su situación y prestigio consiguen mayor reconocimiento. En la siguiente imagen os coloco algunas esculturas de esa manera francesa de retratarse, como es el busto de Luisa María de Orleans, que se casa con Leopoldo I, llegada a ser reina de los belgas, ejecutado por su hermana, familia de la nobleza, pero se les permite, ¿no?, el desarrollo en las artes. Y bastante más curiosos son los retratos que veis de Jean-Auguste Barres, Pedro de Alcántara, Telle de Girón y Beaufort, 11º duque de Osuna, o de Matilde Aguilera y Gamboa. La técnica es la misma, es lo que se conoció como fotoescultura. Parece ser que hay ciertos estudios artísticos que se especializan en esta técnica, entonces se tomaban simultáneamente varias fotos, se calculaban los puntos de referencia para hacer un vaciado en biscuit. El biscuit es un bizcochado, es pasar una pieza por el horno. Es decir, es la misma técnica de sacado de puntos, solo que en lugar de usar dibujos, utilizas fotografía. Haces una vista de frente, otra posterior, las laterales, vas uniendo los puntos, vas devastando, cueces la pieza. Pero claro, al estar inspirada en foto, te permite un nivel de detalle espectacular. Se cree que la de Matilde Aguilera se realizó en París porque la familia visitó la Exposición Universal de 1867, puesto que el padre de Matilde se presentaba a certamen con unos aparatos de gimnasia médica, ¿no? Y estando ya en boga esa nueva tecnología, pues probablemente el 11º duque de Osuna también podría acceder a ese tipo de retrato. Bueno, nos vamos aproximando a otro de los apartados más interesantes porque aquí se va a empezar a producir un punto de inflexión. Ese gusto francés que había ido ocupando poco a poco, ¿no?, las líneas estéticas en media Europa, va a empezar a girar la torna y va a ser España quien triunfe, al menos en Francia, ¿no?, impulsados por toda esa búsqueda de un país de naturaleza indómita, aventuras, majas, bandoleros, ¿no?, una cultura que preserva lo ancestral, que es absolutamente pasional. Pues es España la que va a empezar a dejar su huella o su influencia, por supuesto bajo el amparo también de viajeros, literatos, dibujantes, artistas que llegan a territorio peninsular. Y en esto tiene mucho que ver el caballero que veis aquí, el duque de Montpensier. El 10 de octubre de 1896 se producen las dobles bodas de Isabel II con Francisco de Asís y María Luisa Fernanda con el duque de Montpensier. Eran bodas de tipo político, como tantas otras. Montpensier, es decir, Antonio de Orleans, fue una figura controvertida. Estaba rodeado de ambición, de intriga, era un hombre de una personalidad arrolladora, un gentleman con don de gentes, buen conservador, una capacidad impresionante para manejar su imagen pública, pero sobre todo con mucha ambición y mucha necesidad de relevancia social. Era el 9º hijo de Luis Felipe de Francia y llega de la mano de María Cristina de Borbón. La pareja vivía en París, pero cuando cae el trono de Luis Felipe se trasladan a Inglaterra y desde allí terminan viajando a España e instalándose en Sevilla. Y entonces él constituye una corte paralela, que se conocerá como la corte chica, en el Palacio de San Telmo, que veis aquí al fondo. De hecho aparece también la Giralda. Los duques erigen pues un espacio cultural, se convierten en mecenas de un número considerable de artistas andaluces, de artistas también viajeros que llegan desde Francia, ¿no?, atraídos por el pintoresquismo romántico de lo español, y empieza a eclipsar en cierta manera lo que sería la corte oficial, ¿no?
Aquí le tenéis posando con su esposa, con sus hijas, con su nodriza cántabra, que eso está muy de moda, que amamantar a tus hijos una nodriza de aquella localización. Este caballero se llegó a batir en duelo con su primo, al que mata, ¿no? Y regala las pistolas, fijaros que os las pongo en la siguiente imagen, un estuche de pistolas de duelo, no esas que utiliza, al que había sido su padrino. A lo largo de ese viaje y esa estancia en España va a ir favoreciendo la ejecución de escenas conectadas con la boda de la que sería su cuñada, pero también momentos por él auspiciados, como por ejemplo la corrida de toros en la Maestranza de Sevilla, imágenes de la Semana Santa, retratos por supuesto de sus hijas. Fijaros en esta joya de Diodenc, que es que parece directamente un Manet, o sea, es ya de una frescura y una revolución, y fue un poco impulsor también de esa mirada de Francia hacia España, desde el topiquismo. Luminé, por ejemplo, esa caderería inventada de Felipe II, d'Alzats, el interior de la antigua sinagoga de Samuel, ese gusto sobre todo por el arte musulmán y la huella, ¿no?, en España de ese tipo de códigos. Mientras este tipo de obras de corte chica se van colando en el tejido español, también los interiores del gusto galo, aunque en las otras artes estuviera dando un punto de inflexión, lo francés pervivía en espacios más pequeños. Es el caso, por ejemplo, de los papeles pintados, rollos o conjuntos de 25 rollos que ya empapelando la pared creaban esta vista panorámica de un jardín que vestía la sala de una manera muy distinta. O fijaros en las arpas, por ejemplo, esta de la casa Erard, que sobre todo eran tocadas por las mujeres, ¿no? Ya sabéis, desde la Italia de Baltasar de Castiglione, una dama de la nobleza debía tener una rica formación cultural, y entre ellas la literatura, la pintura y la música daban muestra de su estatus y las hacían más casaderas. Las mujeres eran quienes organizaban las veladas, los bailes, ¿no?, y a veces interpretaban piezas musicales. Justo al otro lado, un estuche de tocador. ¿Recordáis que os decía, en relación a un dibujo de desnudo al principio de la exposición, que el tocador era mucho más que el espacio y que la actividad que en él se desarrollaba? La forma de asearse, el arreglo personal, el vestirse para determinado evento social, incluso se traslada a los viajes del Grand Tour, donde hacían falta este tipo de estuches, la vacinilla, la navaja, pero tenía que ver con un ambiente íntimo, donde sobre todo el desnudo era muy especial. Y si os fijáis, esto influye en el reloj que tenéis en el centro. La tapa está tallada con una decoración vegetal, una ornamentación normal, pero una vez abrías para ver la hora, hay una escena absolutamente erótico-festiva o incluso pornográfica, se podría decir, un hombre con el pene erecto y le está esperando una mujer para iniciar, ¿no?, una relación carnal, que conecta mucho con lo que era el teatro del mundo en la Europa del 18 y del 19. No todo lo que se ve es real, no todo lo real se ve, ¿no? Que sucedía en esos tocadores, pues es el juego al que hace un guiño este reloj. En esos juegos de fluctuación, en esas olas de a ratos lo francés, a ratos lo español, en según qué campos más presencia de uno u otro, nos vamos aproximando a la verdadera imagen de la visión romántica de España, pero cómo lo francés sucumbe, ¿no?, a estos códigos. Y en esto tiene mucho que ver nuestro siguiente caballero, el barón Taylor, comisionado por el rey Luis Felipe para adquirir, anticipándose a la desamortización de Mendizábal y aprovechando los desórdenes de la guerra carlista, un grandísimo número de pinturas de escuela española que el monarca francés quería sirvieran para conformar el Museo Español o la Galería de Luis Felipe de Orleans en el Museo del Louvre. Taylor se dirige con habilidad a ejecutar esta misión secreta entre octubre de 1835 y abril de 1837. Adquirió cuadros relevantes, los sacó rumbo a Francia por barco para evitar las aduanas, porque ya sabéis, y si no os cuento, que la ley de desamortización de Mendizábal fue fundamental en muchos aspectos, pero uno de los principales es que trata de proteger los bienes de patrimonio español.
con una ley férrea que obligaba a hacer durísimos controles en el paso de las fronteras. Tenías que justificar la compra de una obra, a dónde iba dirigida, en fin. ¿Qué pasa? Que en los puertos esto era mucho más fácil de saltar. Y entre sus enlaces estuvieron Javier Goya, Los Madrazo, Aniceto Bravo, Antonio Mesas, Manuel López Cepero, en fin. La pasión por lo español al final fue apoyada por miembros del propio tejido cultural que debían de haber sido protectores del patrimonio y que sin embargo jugaron la baza a su propio favor. Aquí le tenéis con un aire distinguido, con traje civil, la insignia de la Legión de Honor, pero bueno, hizo lo que hizo. Otra pieza maravillosa que nos ayuda en esa construcción que se hizo desde Francia de lo francés, de lo español, perdón, es esta obra de Jean-Baptiste Aquilsot. Participó en el Salón de 1864, recibió grandísimas críticas, se habla de la energía de la luz, de la variedad de tonos deslumbrantes, del impacto a la vista, de la maestría de Aquilsot, pero lo que nunca se contó es que este cuadro está inspirado en el joven vestido de majo de Manet, que hoy se conserva en las colecciones del Metropolitan Museum de Nueva York, que es el hermano del artista posando, os lo pongo a la derecha, y que se ejecuta un año antes. Luego, un poco de robo de ideas sí que hubo, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final esta usurpación queda totalmente olvidada y desdibujada porque primaba que se trabajara con elementos españoles. Tenemos a Alexandre Laborde con su viaje pintoresco Historia de España, al barón Taylor, a Gustave Doré acompañado de Charles Davilliers con los viajes publicados en torno a España en la revista de Le Tour du Monde, que arrasó. Se iban haciendo por pequeños fascículos, ¿no? Toda una serie de artistas, Carlos de Rivera, Federico de Madrazo, que fueron enviados a aprender con Jean-Louis David y otros pintores pensionados por Carlos IV y monarcas posteriores también, que sirven también para que ese canal abierto hacia lo español siga vigente. Entonces, bueno, aquí tenéis un verderón de fruta que parece un bandolero, pero las costumbres de cómo colgar los ajos, las cebollas, el tipo de fruta, la alimentación, esa luz que destaca sobre las paredes vestidas de blanco, ¿no? Encalado. Otra joya que nos va aproximando a cómo también lo español y la recuperación del siglo XVII, Velázquez y muchos otros, va a influir en el asentamiento de las vanguardias, es Los Vagabundos de Gustave Doré. Es un cuadro en el que podemos asomarnos a cómo se construye esa identidad de pueblo pasional y de libertad, asociando sobre todo España al sur, Andalucía. Y Andalucía de forma específica a la etnia gitana. Desde la palabra, desde la literatura, son términos como libertad, pasión, alegría de vivir, pero luego ves los cuadros y hay muchísima gente con una vida muy humilde, incluso gente pobre, ¿no? Desarrapados. Entonces, esos códigos un poco, bueno, pues propios también de viajeros actuales en relación a otras culturas y a otros países, estaban presentes en estas fechas. Y en ese nuevo puesto que va a ocupar España en el canon del arte, la hispanofilia, ni que decir tiene que Eugenia de Montijo también tuvo que ver muchísimo con esto, ¿no? Se convierte en esposa de Napoleón III, es decir, van llegando por distintas vías que al final veis que son las mismas de las que hablábamos al principio. Regalos diplomáticos, enlaces matrimoniales, permeabilidad de las fronteras, curiosidad por el arte de la nación vecina, pero nos asomamos así a modo de epílogo a cómo es a través de España y la contemplación de muchos de los maestros que artistas franceses conocen en el Prado. El mismísimo Manet viaja a España en 1965 y se queda fascinado ante el Pablo de Valladolid de Velázquez, pues como se va llegando, ¿no? A la vía de la modernidad. Ojo, no trato de decir que la modernidad y la vanguardia surjan solo por la contemplación de arte español, pero sí la soltura, la frescura, la manera más sencilla de trabajar rompe con los corsés de lo que había sido el gusto francés
Y son Velázquez, Goya, el Greco quienes permiten cambiar su mirada, ¿no? Y que esos jóvenes que ya habían empezado a salir de la academia, a educarse en otros talleres más libres, más independientes, pues den el pistoletazo de salida hacia una serie de lenguajes plásticos completamente distintos que terminarían evolucionando en vanguardias posteriores. Bueno, como veis, un buen puñado de piezas para recordarnos hasta qué punto los movimientos artísticos, los cánones estéticos van y vienen, hay un fluir y una confluencia. Hay países que llevan en ciertos momentos la batuta, después son otros quienes van marcando las partituras y las melodías, pero absolutamente todo enriquece y hay que revisar los discursos artísticos que se han ido haciendo, ¿no? El 18 español es imposible de comprender sin valorar la aportación que hizo Francia, igual que lo que sería finales del 19 e inicios del 20 francés, sería imposible sin reconocer la huella que España tuvo en la mirada de esos jóvenes artistas. Al final los puntos se tocan y se trazan todos esos círculos y ciclos, ¿no?, de influencia y confluencia. Espero, como siempre, que os haya gustado el viaje. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Seguiré haciendo nuevas propuestas dentro de los ritmos y horarios que puedo. Y como siempre, un placer. Ya sabéis dónde encontrarme, pero por si acaso, para quienes no, aquí os dejo en imagen algunas de las vías y los canales. Un gusto teneros cerca.